Políticos corruptos nos quieren engañar y lo único que logran es que los odiemos más. Estamos cansados de escuchar sus cuentos y todo su bla bla, de pura promesa electoral, pero para atrás no hay nada. Con los hechos es hora de parar todo este caos. La gente no quiere más excusas, quiere soluciones ya. Por ello se les viene la corrección política. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos entrevistando a los distintos candidatos de los distintos partidos políticos para conocer sus visiones, conocer su trayectoria, conocer sus objetivos, conocer qué es lo que están haciendo por la gente, qué es lo que van a seguir haciendo por sus votantes y qué es lo que han hecho para atrás. Porque en este mundo de la política es importante saber con quién se está conversando, es importante saber quiénes son, qué hacen, si tienen familia, qué valores tienen los candidatos que buscan representar a la ciudadanía y llevar a cabo acciones que les van a transformar indudablemente de forma directa o indirecta sus vidas en adelante. Les agradezco mucho su participación y vamos a ir ahora a una entrevista con Karin Figueroa, candidata a concejal por Valdivia del Partido Republicano. Vamos a hacerle una llamada para hablar con ella. Unos segundos. Una pregunta, Karen. ¿Cuál es tu trayectoria en materia política? ¿Qué has venido haciendo? Más que política, ¿has hecho alguna labor por la gente? ¿Qué es lo que has estado haciendo por la gente? ¿Y, Sí, mira, y cómo fue que llegaste también, como otra pregunta, a ser candidata, ¿no? sí, mira, la verdad esto ha sido bastante nuevo para mí. Yo no soy política, a diferencia tuya, no tengo mucho conocimiento de política. Sin embargo, y vengo de años escuchando política, educándome en la política, con mucha inquietud respecto a lo que está pasando en nuestro país, producto de que en el fondo me interesa. O sea, yo soy una mujer, yo tengo 47 años, te cuento, soy madre de 3 niños, el mayor tiene 22, 15 y 10 años, ya son 3 varones, y soy coach educativo, trabajo en tema de educación, estudié otra carrera anteriormente, ahora estoy terminando mi carrera de psicopedagogía por un tema más vocacional y de servicio, porque estoy trabajando con niños con necesidades educativas especiales. Pero antes de eso yo trabajé, digamos, he sido emprendedora, tuve una empresa en Punta Arenas, trabajé como tripulante de cabina en Chile, muy jovencita, me fui a los 20 años de Valdivia a trabajar a Santiago, luego viví en Punta Arenas, estuve a cargo de una empresa de exportaciones, fui subgerente de un hotel, entonces te puedo contar que tengo como hartas experiencias de trabajo y de distintos aspectos, desde el emprendimiento también, sé lo que significa el emprender, las dificultades que implica el tema de los permisos, de toda la parte burocrática y de los desafíos que atraviesa un emprendedor, por ejemplo. ¿Ya? Y después de eso, a producto de la necesidad familiar, me dediqué, porque encontré también una vocación que no sabía que tenía, que era el tema de la educación, y en eso me he dedicado los últimos 12 años. Perfecto. ¿Y ¿No? cómo te nace el tema de... ¿Cómo es que llegaste a ser candidato? Mira, bueno, lo que más me motivó en el fondo es, bueno, dentro de todo este tiempo, estos años, a ver, cuando empezó todo el tema de la revolución, el estallido delincuencial que le decimos nosotros, yo había trabajado en un emprendimiento de Muco, había invertido tiempo, 3 años prácticamente, donde invertí mucho tiempo, no vi recursos, digamos, ni ganancias, porque lo que más me motivaba era trabajar con niños. Invertí en este negocio y pasé 3 años, como te digo, invirtiendo en personas, invirtiendo en niños,
niños en familias, ayudando, digamos, socialmente en el sentido de apoyar a estas familias, identificarme con ellas con niños con necesidades educativas especiales, específicamente con trastorno por déficit atencional, ¿ya? Ahí comenzó mi labor, y yo digo que fue social, a pesar que era un emprendimiento, porque no gané ni un peso en ese tiempo, me dediqué a ayudar a familias. Y luego, esto era una franquicia, por lo tanto después por problemas familiares, una enfermedad de mi madre, me vine acercando más a donde yo vivo hoy día en Valdivia. Yo nací en Valdivia, estudié en Valdivia, pero estuve años fuera de Valdivia. Y retorné para acercarme a mi familia porque tenía mis padres adultos mayores, etc. Eso me hizo, en el fondo, sopesar las cosas y cerré esa franquicia que yo tenía aquí en Temuco. Me vine acercando a Valdivia para establecerme y empecé a trabajar de forma independiente. Ahora, forma independiente me refiero a no con franquicia, sino con mi emprendimiento sola, ¿ya? En ese tiempo, cuando empecé a invertir, hice todo un nuevo centro educativo, tomando temas de neurodivergencias, apoyando a familias, etcétera. Vino el estallido delincuencial y a los 6 meses tuve que cerrar mi emprendimiento, con todo lo que eso implica en el fondo, todo el desgaste, el trabajo, la inversión económica, el sacrificio familiar, etcétera, se vio truncado por esto lo que sucedió. Bueno, luego vino la pandemia y bueno, todos conocemos la historia de todo todo eso se juntó. Ahora, uno que lo ha vivido como emprendedor, como una persona que quiere además ayudar, aportar a la sociedad, verte enfrentada a todas estas situaciones donde tú ves una cantidad de personas dirigidas, ¿no es cierto?, dirigidas por estos activistas políticos que no midieron consecuencias, no pensaron en los emprendedores, no pensaron en las familias, no pensaron en nada, sino solamente en sus fines, ¿no es cierto?, utilizando muchas veces a chicos, a jóvenes, quizás con un discurso ideológico, con unas esperanzas de revolución, pero sin ninguna consistencia, porque a la larga, al final, los únicos que quedaron, entre comillas, acomodados, felices y viviendo del Estado fueron los que están hoy en día en el poder, sin ninguna consecuencia, ¿te das cuenta? Sin ninguna consecuencia en sus vidas, al contrario, se ha súper establecido, y gente que nunca trabajó, gente que nunca invirtió, que no supo de sacrificio, de nada, sino que más bien de puro activismo político, y que hoy día tiene al país como lo tiene, es decir, con muchas personas, muchas familias, muchos emprendimientos que se vinieron abajo, que nadie los sostuvo. Yo recuerdo que en el tiempo del presidente Piñera, había cualquier cantidad de proyectos y programas para trabajar con los emprendedores, para ayudar a la empresa, a las mujeres, subsidios al trabajo, a los jóvenes, etcétera. Y hoy en día todo eso no existe. ¿Te das cuenta? Entonces, ante toda esta situación, después sumado al tema de la educación, yo me trasladé a la ciudad de Valdivia y cuando vine acá no había ni un colegio, Miguel, ni un colegio con matrículas. O sea, con el tema de la reforma educacional se desincentivó el tema de los colegios subvencionados. Hoy en día los colegios subvencionados son los más, digamos, los más solicitados. Hay listas de espera de 50, 60 niños, ahí no hay esperanza de entrar en un colegio subvencionado, todos se los pelean, las mamás a las 6, 7 de la mañana, o toda la noche inclusive, en carpa, más o menos para buscar una matrícula, para lograr entrar de acuerdo a este tema de la tómbola, y no hay colegios. Y los colegios municipales, en las peores situaciones, es decir, con la infraestructura donde los ratones se dan vuelta, ¿me entiendes? Con los profesores estresados, con licencias médicas, donde no hay continuidad educativa. Entonces, cuando tú te enfrentas a situaciones así, yo como madre, que quiero, por ejemplo, matricular a mis hijos y a lo mejor no tengo los recursos para colocarlos en colegios particulares, que hoy en día esa es la opción, es como público o particular. Antes había muchas más opciones en subvencionado, y resulta que te ves en esa situación y tú dices, ¿cómo llega uno a la situación donde emprende, trabaja, se esfuerza, trabaja por otro, y cuando a ti te toca acceder a la educación básica mínima de calidad, no tienes ninguna posibilidad? ¿Te das cuenta? Entonces, ante toda esa frustración, digamos, ante toda esa sensación de, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, por más que antes nos esforzábamos, hacíamos las cosas bien, cada uno tenía, digamos, esa cultura de, bueno, si yo me esfuerzo me va bien. Hoy en día las decisiones que toman los políticos irresponsablemente afectan nuestra vida. Y o sea, el tema de la educación de calidad y gratuita fue puro cuento. Exacto, eso no pasa de un discurso, hoy día en la práctica eso no existe. ¿Te das cuenta? No existe. Y por diversas razones, ¿ya?
por la politización del tema de la educación, por los mismos justamente por los activistas políticos de izquierda en medio de la educación, porque fueron también, no sé si te acuerdas, pero en pandemia los que nunca no quisieron abrir los colegios, los que se oponían y que se quisieron vacunar primero y todo, fueron los que motivaron todo este tema, son los activistas y los colegios de profesores, digamos, los sindicatos de profesores, y ellos siguieron, digamos, los liderazgos de izquierda que hizo mucho daño. O sea, hay niños hasta ahora, y yo trabajo con niños, que en quinto básico, cuarto básico, no han aprendido a leer. ¿Qué pasa? Es que muchos de los sindicatos de los profesores se han politizado tanto porque ha habido una infiltración muy fuerte por parte de movimientos de izquierda y que lamentablemente la izquierda no busca el progreso de la gente, sino busca mantenerlos pobres. Exacto, O sea, exacto. mira, Ese es el negocio. el negocio es decirle que los ricos son los culpables, los ricos aquí, los ricos allá. Nosotros vamos a hacer justicia por ti, vamos a ponerlo en su lugar, pero lo mantienen igualmente pobre y le dice, ya, cuando nosotros logremos la justicia, tú vas a poder prosperar. Como si el rico fuera la barrera para que él no pudiese prosperar. Entonces, Ahora, se nota en los hechos, ¿no? O sea, claro, se ven los resultados, finalmente, como dice, por sus hechos los conocerás. ¿Ha mejorado en algo la educación? No, no hay matrícula, no hay acceso, no hay posibilidad de elegir, no hay libertad, que finalmente eso era lo importante. Y eso es lo que, en el fondo, nuestro sector y la derecha en general, pero en el caso republicano, que ha tomado una visión mucho más radical, mucho más firme frente a este movimiento de izquierda, es que mira, si tú lo piensas, para poder neutralizar de cierta manera o poder avanzar en contra de esto, es imposible ser tibio, es imposible esperar y tratar de llegar a un acuerdo. Y obvio, en la política uno va a tener que llegar a acuerdos, vas a servir a todos, eso está claro, pero me refiero a que en cuanto a los principios, tienes que uno tener principios firmes. La única manera de poder hacer el cambio y de ir en contra de este avance, ¿cierto?, de izquierda, que finalmente lo único que hace es destruir a los países. Y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, el caso de Venezuela hoy en día, todo el mundo habla de eso, y es una lástima porque tú dices, imagínate todas las millones de personas que tuvieron que salir de esos países, de ese país, por un tipo que está ahí instalado, que compró a todo lo que tenía que comprar, ¿cierto? Y no le importó nada a su gente, no le importó que tuvieran que salir, dejar a su familia, niños, adultos mayores que están criando a niños, padres que están trabajando, todos divididos, familias destruidas. Entonces, tú dices, ¿qué persona, qué alma, qué persona puede estar feliz y tranquila durmiendo en la noche en su cama con todo ese desastre que ha producido? Y de esa misma manera, ¿cuántos países ha afectado? Por ejemplo, en Chile. En Chile, y no es que uno tenga problemas con los extranjeros, tú sabes que en todos los países hay crecimiento a través de la inmigración, una inmigración ordenada, son aportes, las personas que vienen a trabajar en lo correcto, son aportes. El problema que pasó con Chile es que Maduro mandó a mucha gente de sus cárceles. Exacto, abrió las cárceles. Abrió las cárceles y los envió para Chile como una especie de retaliación por que Piñera ayudó a la oposición en su momento de Venezuela, y eso fue lo que Maduro, de forma irresponsable con su propia gente. Imagínate el daño de enviar a los países que acogen a su gente, enviar a delincuentes allá a vivir para que delincan. Es un daño que le hacen a la imagen de su país, es un daño que le hacen a la imagen de su gente, porque por ejemplo el mismo Nueva York hay como 100.000 venezolanos que viven allá. Estuve viendo un reportaje muy profundo, y por un grupo de ocho sujetos que hicieron desmadre, se dedicaron a robar en moto, ¿ya? Y hacer una serie de tropelías. Pagó toda la colectividad venezolana, y no solamente los venezolanos, todos los extranjeros. Exacto, exacto. Es que el daño que produce justamente es que finalmente las personas ya no distinguen, ¿no es cierto? Y empieza un asunto, ¿cómo se dice?
Ahora, en ese sentido también tiene responsabilidad los medios y tienen responsabilidad los políticos, porque es responsabilidad de los medios, de los políticos, decirles, miren señores, estamos de acuerdo que hay ciertos elementos que son corruptos, que son delincuentes, pero no podemos generalizar a que todos son así o todos son así. Porque igual en Chile, o sea, hay Sí, mucha claro, gente lo que pasa es que se hace mucho daño a las personas honestas, ¿no es cierto?, a los trabajadores, a los que han hecho las cosas bien, que han hecho todo en orden. Ujú. Se afecta demasiado porque las personas al final empiezan a tener fobia, a tener rabia, ¿no es cierto?, por esto, porque, bueno, todas las imágenes públicas, todos los asesinatos, la delincuencia, ese es el enfoque, ¿no es cierto? Siempre, las noticias siempre es como el enfoque es en lo negativo, es el mensaje, ¿no es cierto?, eh, que es el que más atrae a las personas, lamentablemente, y es lo que es todo lo negativo. Entonces, al final, ¿cuál es la idea? Lo que te va quedando, ¿cuál es la información que va quedando? Es que todos los extranjeros son malos, todos los extranjeros vienen aquí a hacer, y eso no es así, ¿cierto? Eso claramente no es así, pero lamentablemente, mientras no haya una orden y que no haya políticas públicas que realmente organicen, yo me pongo en el lugar, yo digo, debe ser muy difícil estar en la frontera y ver familias o niños entrando y dejarlos ahí. O sea, si me pongo en el lugar, si estuviera ahí, como tomando las decisiones, probablemente el corazón humano, ¿no es cierto?, dice, pucha, ¿cómo vamos a hacer eso con las personas? Y eso yo lo puedo entender, pero las cosas se tienen que hacer correctamente. Claro, ¿Te das cuenta? Hay que hacer las cosas correctamente porque son seres humanos. bueno, Eh, en mi caso yo llegué por avión y estudiar a la Ibáñez, ¿no? claro, claro. No, no, Por no, supuesto, no es tu realidad, no es mi realidad. pero en la condición que estos países tienen a las personas y en la desesperación suceden tantas cosas, pero uno no podemos, o sea, en el fondo no se puede seguir avalando y avalando este tipo de cosas porque en el fondo nadie se puede adueñar de un país, o sea, este hombre no se puede adueñar de ese país y hacer lo que quiera. O sea, la política internacional tiene que hacer su trabajo, o sea, yo no entiendo cómo hoy en día, y eso es el problema de las ideologías, ¿te das cuenta? Porque una ideología de izquierda, sabiendo todo el daño que se produce, hay países hoy día, hay todavía presidentes latinoamericanos que no han condenado, ¿cierto?, duramente o no tuvieron los votos incluso en la OEA para sacar a este tipo, para realmente tomar las medidas necesarias. Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, pero bueno, volviendo al punto que nos convoca, que Sí, claro. la charla sobre la izquierda y los desmanes que ha hecho en el mundo está para largo. Podemos estar toda la tarde Exacto, está para largo. deleitándonos con el show que nos han dado. Sí, No sé si deleitándonos, ¿no? Yo diría deleitándonos dándole palo, ¿no? Porque lo sí, único que cuando uno mira todas las cosas que han hecho es rabia, es como que... sí. En fin. Demasiado abuso y corrupción. Además que, como decimos, empobrece a todo el mundo, porque más encima se llevan los recursos y se hacen ellos de los recursos Y, de los demás. y el que más Pero, hablaba oye, mira, de dictadores, Maduro, terminó dando órdenes a sus policías a que mataran gente y al que matara más, le daba una casa. qué terrible, Dios. Eh, No, sí es terrible. Es y terrible la está maldad. grabado, o sea, no es que se dice, no, está grabado él diciéndole a la gente, a su milicia, maten gente, que el que me traiga más gente muerta, ese le doy una casa. Aquí No te nadie puedo venía a creer. protestar en delante de mí, yo soy el que mando, bla, 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 bla. Ni No, eso Pinochet es se atrevió a eso, digamos, ¿no? Pero bueno, terrible. pero volviendo a lo que nos convoca. Tú me dijiste que estuviste haciendo un proyecto por las mujeres. eh, ¿Cuánto tiempo duró eso más o menos? Mira, es que, bueno, esto se va dando, o sea, yo he trabajado en general, siempre con esta visión social, ya desde muy joven, inclusive años atrás. Bueno, yo soy parte digamos, soy cristiana, trabajé muchos años con los niños en una congregación, y ahí es donde ya igual descubrí mi vocación por la educación y después me puse a estudiar, etcétera. Ya, eso es como un preámbulo para el tema social. Ahora, en cuanto a la política, como yo te digo, yo soy muy nueva, no tengo una experiencia política. El Partido Republicano, que es muy democrático y está
está impulsando nuevas personas, o sea, en el fondo llamó a profesionales, a personas de distinto tipo que están involucrados, digamos, con las ideas republicanas, que estamos estudiando las escuelas republicanas, hay mucha capacitación al respecto. Invitó a los que quisieran ser servidores o los que estaban, digamos, se sentían llamados a servir, a hacer un cambio. Y por eso les contaba todo lo que había pasado con mi emprendimiento, con el tema del colegio de los niños. Yo hoy día estoy haciendo homeschool con uno de ellos porque no encontré matrícula y no estuve dispuesta a llevarlo a un colegio público, porque la verdad, y no por ser, digamos, nada, pero entiendo cómo está la situación y la realidad de Valdivia, la verdad, en cuanto a la educación pública, está muy compleja y no tuve tranquilidad para hacerlo y opté por dejar a mi hijo acá, ya con todo eso, con todo lo que implica. Hay muchas familias que han optado por la educación en casa, ya, o sea, yo creo que se toman las estadísticas y dicen los niños sin matrículas aquí y allá de Chile, todo lo que pasó ahora con todas las noticias que pasaron, ¿te acuerdas qué pasó con la tómbola? Porque ni siquiera eso lo hicieron bien, quedaron muchos niños sin matrícula a nivel nacional, muchos, y resulta que no se considerado todos los que salieron del sistema escolar porque por la mala entrega del servicio, obviamente por no haber una educación correcta y que hoy día están haciendo clases por colegios online. De hecho, mi hijo tiene muchos compañeros en colegios online. Pero ¿qué implica eso también? Que las mamás, obviamente, en mi caso, yo por opción personal, prefiero estar en mi casa, trabajo de forma independiente, hago mis clases, etcétera, tengo acceso, digamos, a poder hacer eso, pero hay muchas mamás que no pueden trabajar, ¿no es cierto?, porque tienen a sus hijos sin matrícula en el colegio, ¿entiendes? Familias o papás, no sé, que se tienen que hacer cargo las abuelitas, ¿no es cierto?, como, bueno, es un tema social, pero hay muchos problemas en cuanto a la educación, y eso fue lo que a mí me movió y dije, yo, esto no puede seguir así. Yo me he quejado, yo puedo sentirme muy incómoda con lo que está pasando, puedo ayudar de donde yo estoy, ayudar a mamás, por ejemplo, a ayudar a mamás a apoyar a sus hijos que trabajan, mamás que trabajan, y yo los ayudo en el tema del trabajo extraescolar, en el apoyo extraescolar con los niños como psicopedagoga, pero resulta que la educación en sí, la calidad de la educación está en crisis. O sea, yo veo, como te digo, niños de quinto básico, cuarto básico que no han aprendido a leer. ¿Te das cuenta? Entonces, y colegios, incluso de colegios particulares, o sea, colegios que cuestan 300, 400 mil pesos, ¿te das cuenta? Imagínate cuánto más, cómo están esos niños que además estudian en las peores condiciones, muchas veces con frío porque no hay calefacción en la sala, etcétera, la condición que está. Entonces, eso fue lo que a mí me inquietó a entrar en esto de la política, porque además se me abrió un espacio, porque hubo convocatoria, porque el partido abrió su base para recibir a personas que quisieran y que tuviesen vocación de servicio, que estuvieran inquietas con lo que está sucediendo y que traten de hacer un cambio desde esto, o sea, desde la experiencia y desde la vocación, y también en base a su propia experiencia, digamos, de decir, oye, yo no puedo seguir así, o sea, no me puedo quedar tranquila mientras esto sucede sin hacer nada. Ahora, yo soy candidata, no sé qué vaya a pasar, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que me vaya bien, etcétera, pero en el proceso, lo que más agradezco es que estoy saliendo mucho a terreno, estoy conociendo la realidad de las agrupaciones, por ejemplo, deportivas, de los adultos mayores aquí en Valdivia que están muy abandonados, los centros de adultos mayores que están tratando de hacer cosas, pero no hay ayuda en los proyectos, no hay cooperación, no hay atención hacia ellos, las listas de espera en los CEFAM, que es horrible, en fin, o sea, todas las necesidades que hay, las he podido visualizar en terreno en este tiempo, y yo me quedo con eso, o sea, me quedo con el hecho de que vamos a trabajar, independiente de que salgamos o no, yo creo que de todas maneras voy a seguir trabajando en la comunidad. Esto me ha abierto una puerta muy grande para conocer dirigentes y todo con el objetivo de gestionar, porque, mira, sabemos que los recursos son escasos, ¿verdad? Y que hay muchas, múltiples necesidades, pero si los recursos se gestionan bien, cambia todo. Y el problema aquí es que no hay gestión, hay mucha gente que solamente quiere acceder a los cargos públicos para hacer que sea su trabajo, digamos, porque no tiene trabajo, no sé, pero no lo están pensando en la comunidad.
entiendes? Están muchas veces pensando en solo su beneficio personal, en carreras políticas, en llegar no sé a dónde, pero resulta que no están haciendo la pega con las personas. De hecho, en terreno me he encontrado con mucha gente que me dice, aquí tienen las promesas y todo, pero cuando llegan al cargo no hacen nada. Exactamente, No se acuerdan de nadie. por eso el programa parte con la canción que la gente está cansada de la corrupción, está cansada de promesas electorales y que para Exacto. atrás no hay nada y después no pasa nada y por eso se le viene la corrección política. Entonces por eso, no sé si la escuchaste por ahí que la he subido Mm, y es con lo que parte el programa antes de difundirse, ¿no? sí, Y esa es la idea, básicamente, hablar de los liderazgos que realmente le interesa a la gente, hablar de los liderazgos que están trabajando por la gente y hablar de liderazgos que quieren realmente impactar con la sociedad, impactar a la sociedad, servir a la sociedad. exacto. Y Mire, no mire, el solamente llegar republicano, a la foto, ponerse de concejal, cantar la canción Yo quiero ser un funcionario y ganar claro, su primer millón. claro. Mira, como te digo, yo vengo del mundo privado, he trabajado toda mi vida en distintos aspectos, he sido emprendedora, uno siempre sigue creando cosas y todo, pero ¿sabes lo que me gustó del Partido Republicano? Lo que me identifiqué, lo que me fue como un llamado, por decirlo de una forma, bien como espiritual, medio romántico también, pero de verdad, o sea, lo que me motivó, porque todo el mundo está asqueado de la política y todo, pero sabemos que la política es importante, que cuando se hace bien se logran cosas, si se hacen bien y uno es responsable. Lo que me gustó fue el compromiso de probidad, por ejemplo, que nos llamaron a hacer. Todo eso me fue identificando y me fue dando tranquilidad, digamos, ética, moral, de que estaba bien, estaba en el lugar correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo primero que nos dijeron a nosotros cuando comenzamos aquí, ustedes no vienen a ser servidos, vienen a servir, ¿me entiendes? Y Claro. son principios con los que me hace mucho sentido porque son los principios con los que trabajé muchos años en la iglesia. ¿Te das cuenta? Cuando son principios básicos, principios cristianos que tienen que ver con el dar, no con el recibir, con lo importante de entregar, de lo que uno da, de sembrar, porque luego cosecha, ¿me entiendes? Son principios que son parte de tus valores, de tus principios. Y cuando a mí en un partido político hablan contracorriente, dicen aquí no vienen aquí ustedes a ser servidos, sino que vienen a servir. Que ustedes tienen que, aquí el llamado a servir y ser responsables, y que nos llaman a hacer un compromiso de probidad donde firmamos, por ejemplo, en el caso de los concejales, para no viajar, a menos que sea estrictamente necesario, porque una de las cosas que se ve mucho hoy en día en el tema de los concejales son los viajes a Cancún para ver la situación que sucede en Cancún, más o menos, a, no sé, los viajes de placer, como una excusa de que están viendo las situaciones o ideas para llevar a la comunidad cuando eso se puede hacer online, ¿me entiendes? O sea, Mm, puedes tener una reunión con alguien de otro país, incluso por Zoom, y no necesariamente gastar esos recursos públicos en viajes y en cosas y en privilegios. Entonces, eso me hizo mucho sentido, me gustó demasiado, o sea, me gustó en el sentido de que bien, porque a mí la política, para ser uno más del grupo y todo lo que todo el mundo está cansado, yo no lo quiero, porque yo misma he sido víctima, entre comillas, de las malas decisiones políticas. ¿Te das cuenta del tema de la ley de educación y todo cómo nos ha afectado a las personas? Entonces, eh, el hecho de estar en un partido que te plantea eso, que te dice, mira, si tú no, o sea, estás firmando, pero estás firmando para servir, para hacer bien la gestión, ujú, para resguardar la probidad, y ujú. eso te lo pone como una exigencia, yo creo que es por lo menos un paso. Yo no te digo que a lo mejor no vayamos a equivocar, no habrán personas que a lo mejor tienen otra intención, yo no lo sé. No, Yo hablo por mí misma, no, pero por lo yo te digo menos porque, mira, yo estoy metido en política y una de las cosas que aprendí es que muy poca gente que está en la política está por vocación. Incluso la misma gente que te colabora, que está contigo y que está supuestamente con un patriotismo un civismo, en el fondo muchos, no puedo decir de todos, pero muchos están buscando asegurarse una peguita en el cargo que estás aspirando. sí. Mm, Entonces, y por lo general hay muchos y los que van por candidatos están buscando, cuando uno entra en confianza o se le pasan las copas, dicen yo busco
este cargo porque tengo un tal pariente que me prometió tanto de su negocio si yo le logro un contrato con, con la alcaldía o con la gobernación, ¿entiendes? Entonces es como, Claro, por eso es que busco yo hablar con todos los candidatos de sus propuestas y demás y mostrar qué es lo que hacen y por qué tienen que estar ahí. exacto, Entonces, y que exacto. la gente decida, o sea, decida, y a mí me puedes caer bien tú, me puede caer bien quien sea, pero la gente es la que tiene que decir, este tipo ha estado sirviendo, este tipo no está sirviendo, este se le ve que le interesa, este no se le ve que le interesa, es la misma gente la que va a decidir al final. Sí, claro, exacto. Pero lo Entonces, importante es dar soluciones prácticas, porque los discursos, yo te digo que oye, uno puede tener súper lindos discursos, bonitas palabras y ser hábil en eso, pero lo importante es la gestión para mí, o sea, es hacer, es moverse, es lograr lo que necesita la persona, en especial aquellos aspectos que yo considero importantes, por ejemplo, en el tema de la educación, en el tema del deporte. Mira, como concejal uno quizás no va a poder hacer tremendas cosas ujú, porque, bueno, tú sabes, el concejal le toca fiscalizar, le toca ver el tema de los recursos, ser muy cuidadoso en eso, pero también si hay un buen equipo, si uno logra, digamos, traer, digamos, convocar las ideas y todo, traer las necesidades de las personas, hacer el terreno, ir donde está la necesidad, gestionar, porque, insisto, la gestión es tan importante que a veces la gestión no necesita tantos recursos. A veces unir una voluntad y un deseo de ayudar de alguien con la necesidad del otro y unir a esas personas y lograr que hagan algo, ¿te das cuenta? ujú, Yo he conocido en este tiempo muchos servidores sociales que realmente admiro. Yo digo, estas son las personas que muchas veces debieran estar como en lo opuesto, gente que ha servido por años en agrupaciones, dirigentes, que han hecho un trabajo desinteresado. De hecho, se celebró el Día del Dirigente y hay muchas personas dirigentes que yo admiro en este tiempo muchísimo y lo he publicado, lo he tratado de publicar en mis redes porque yo he ido conociendo y más allá de mostrarme a mí yendo, no sé, al hogar de ancianos y todo, lo que yo quiero reflejar es el valor de esas personas que están haciendo el trabajo desinteresadamente, no ganan ni un peso por eso ujú, y ayudan a muchísimas personas. ujú, Dirigentes deportivos que tienen, no sé, a cargo 10 grupos de distintas edades, niños desde 7 años hasta 60 años adultos, y que se dan su tiempo, su trabajo, lloviendo, y hacen bingos para juntar las lucas, para hacer sus cosas, para tener sus pelotas para los niños. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso nadie lo ve, ¿me entiendes? Y muchas veces tienen que lidiar con los mismos papás que no aportan y no son mucha ayuda tampoco, y sin embargo lo hacen por amor a los niños, por ujú. vocación, que alguien lo hizo por ellos antes, en un tiempo atrás, lo sacaron de las drogas, lo sacaron. ¿Te das cuenta? Entonces, todas esas cosas para mí personalmente son muy valiosas, muy valioso. Yo creo que esas personas realmente que las hacen todo eso desinteresadamente y sin ninguna pantalla encima, a mí me gustaría visibilizarlas. O sea, de hecho, mi campaña hoy en día la estoy enfocando en eso, en visibilizar personas realmente valiosas que están haciendo la pega y no por dinero, ni por cargos públicos. ¿Te das cuenta? Claro. Ahora contame una cosa, si la candidatura no se da, digamos que no sales electa, se da la candidatura pero no sales electa, puede haber muchos factores. Sí, claro. ¿Tú qué pretendes seguir haciendo en servicio por la gente que te votó? Bueno, por ejemplo, hoy en día conocí a una señora que tiene una agrupación de mujeres, fui por otra razón, fui en la mañana fue por un tema deportivo, pero una de las dirigentes además, o sea, además de estar en este grupo deportivo, una señora mayor muy simpática, además tiene un grupo, por ejemplo, de apoyo a niños que están enfermos del hospital, Ujú, ya y es un hogar de acogida para ujú, madres y niños con necesidades y con enfermedades aquí en Valdivia. A mí, bueno, siempre quise, antes de lanzarme como candidata, yo lo que quería hacer era una fundación, ¿ya? Una fundación para el tema de los padres con necesidades especiales con el objetivo de capacitar a los padres, a ayudar a sus hijos, porque no hay políticas públicas de repente o no hay
acceso o no hay información que ayude a estos niños. Pero bueno, el asunto de las fundaciones me desincentivó completamente porque todo chanta y todo el dinero que se fue a las fundaciones, al Bueno, final yo dije, no, el no, tema de yo no voy a hacer el eso tema de ahora. la fundación es como un cuchillo, ¿entendés? Si el cuchillo lo pones en manos de un asesino, obviamente matas a medio pueblo. Exacto. Pero si el cuchillo lo pones en manos de un chef, la fundación puede hacer mucho bien. Exacto, lo tengo clarísimo, pero como en la coyuntura era justo eso, la verdad que me desincentivó un poco. Si no logro, digamos, ser concejal, voy a seguir trabajando en eso. De hecho, soy parte de un grupo de Mujeres Internacional de ayuda a Ujú, niños con TDAH, ujú, digo que es trastorno de déficit atencional, que es un tema que hoy en día no se está tratando, que no está dentro de la ley de inclusión que se hizo con la ley TEA, que no incluyó el déficit atencional y creo que debiese haberse integrado porque el trastorno por déficit atencional incluso tiene mayor, o sea, digamos, tiene un nivel de más del 7% de niños hoy en día en la sala de clase y eso afecta también mucho el ambiente escolar en el aula, porque no hay capacitación para atender a estos niños. Entonces hay un tema ahí bien importante, pero que ujú. la verdad que en la medida que yo me he dado cuenta en la educación de lo básico de los problemas, yo digo, bueno, ¿qué voy a empezar yo a hablar de esto si ni siquiera los niños, digamos, en la sala tienen calefacción? ¿Te das cuenta de cómo si las necesidades más básicas no están siendo resueltas, cuánto más con las necesidades educativas especiales? Y ¿Te das cuenta? una, Porque las claro, necesidades son muy amplias. exactamente. Consulta. Entonces, ahora yo, ¿qué me gustaría hacer? Si tú me Ujú, preguntaras, me encantaría, por ejemplo, trabajar con muchas mujeres o con muchas madres y poder instruirlas, poder, desde mi experiencia como mamá con niños con TDAH, poder darles las herramientas que yo he adquirido de todos estos años, tutoriarlos, porque mira, el colegio no da abasto. Hoy en día en las salas de clase hay 7 o 6 niños con distintos diagnósticos, los profesores están cayendo con una cantidad de estrés y problemas de violencia dentro de la sala, y mucho de eso es por el estrés que se genera por esta diversidad, por estas salas llenas de niños, entre esos niños con muy poca disciplina dentro de la misma sala, tú sabes, la falta de respeto que hay dentro, la violencia escolar, o sea, una serie de cosas. Súmale niños con diagnósticos donde los profesores no están capacitados para atender, porque esos niños hacen crisis, ¿te das cuenta? ujú. Y el estrés les hace aún peor. Entonces la sala se vuelve una locura adentro. Mira, ahí tocaste un punto que a mí me mueve mucho porque yo he conocido muchas madres solteras. Mm. Y de hecho yo creo que después de, cuando ya estoy ahorita superando, me ha costado mucho el fallecimiento de mi esposa. Mm. Pues, Eh, la verdad que fue una mujer maravillosa, sobrina mm. de Vitar. Este, la verdad que cuando una mujer se va, te deja una vara muy alta, sobre todo si fuiste muy íntimo con ella, para la siguiente, porque uno quiere siempre, aspira a lo que tú y mejor, digamos, ¿no? Claro, O por supuesto. mínimamente igualar la vara, digamos, ¿no? Mm. Y fue una mujer, realmente una dama que dejó la vara muy alta y después de ella me puse a conocer a muchas mujeres, muchas madres solteras, porque ya a los 37 años es muy difícil encontrar a alguien que no tenga hijos y que no tenga trauma. Claro. Entonces, y el punto es que yo dije, hay tantas madres solteras que por diversas razones le están pasando mal. Sí. Y peor en estas circunstancias. Otras que fueron abusadas y que, bueno, optaron por la vida. Y otras que derechamente abortaron desesperadas por el que irán o desesperadas porque, bueno, no tenían los Sí, medios. Hablando de valores, tú eres una mujer, si estás en el Partido Republicano, me imagino que optas por la vida, por la familia. por supuesto. ¿Qué medidas como concejal o qué harías tú para apoyar a que las mujeres no aborten como número uno? Porque un gran discurso de la izquierda es que, ay, ustedes no quieren que la gente aborte, pero sí no les importa que haya pobres en las calles, ¿no? Claro, Que la gente tenga hijos como conejos, pero no importa si no tienen con qué comer. Entonces, claro. eso es una crítica que la encuentro a medias en validaciones, porque hay algunos que sí, pero la gran mayoría de las mujeres no están en esas condiciones, ¿no?
El hecho de tener claro. un hijo no esperado no significa que estés muriéndote de hambre en la calle o que no tengas con qué pagar. Ujú. Entonces, y por otro lado, a las mamás solteras que quedaron viudas, a las mamás solteras que bueno, por distintas razones una mujer puede quedar mamá soltera, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu propuesta en ambos ámbitos, con respecto a la vida para que no aborten y con respecto a las mujeres Claro, solteras? yo creo que eso tiene que ir muy acompañado, o sea, tiene que haber un acompañamiento de las, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? El otro día escuchaba o leía un artículo del cardenal, eh, un cardenal, no me acuerdo el nombre, Machalín, no me acuerdo muy bien, eh, católico, que hablaba que la cultura de la muerte, ¿no es cierto?, que es hoy en día, que está tan, que el de la eutanasia, del aborto, que suena tan bonito, ¿cierto? Bonito porque en el sentido suena como compasivo para las personas, el acompañamiento, el hecho de que aborten porque la mamá, ella es dueña de su vida y en el fondo de no estar cargando con un niño que no desea, o bien la persona que está enferma, que tiene mucho dolor, pero resulta que él decía algo que me hizo mucho sentido, que hablaba de que muchas veces lo que te lleva a hacer algo de esa naturaleza es la soledad, es la falta de acompañamiento. Porque una persona que está pasando por una dificultad y está acompañada y siente que tiene una red de apoyo, hay muchas más posibilidades que pueda decidir por la vida o pueda sobrellevar las dificultades, ¿no es cierto?, con el valor para enfrentar a pesar de que sea difícil. Entonces yo creo que lo más importante antes de generar tantos recursos, de dejar recursos para el tema del aborto, lo que se debería generar son políticas públicas o acceso al acompañamiento de esas jóvenes, por ejemplo, darle las posibilidades para que estudien, acompañarlas durante el embarazo, darle opciones, inclusive de entregar en adopción si quieren, y que además también haya una buena gestión en el tema de las adopciones, por ejemplo. Hay cuántos niños y los procesos de adopción son tremendamente largos, burocráticos y realmente que no tienen muchas veces sentido. Entonces, o sea, no lo hacen bien. Entonces yo creo que el tema del acompañamiento es muy importante. O sea, ojalá, bueno, además de todas las medidas preventivas, porque igual se sabe que hay mucha información, hay acceso a la píldora del día después, hay acceso a preservativos, en los colegios se está hablando de esto, se está educando y yo digo que hoy día los jóvenes tienen mucha información como para prevenir, ¿no es cierto?, este tema. Y si es que llegan a quedar embarazadas las jovencitas o las niñas o una mujer, digamos, sin desearlo, tiene posibilidades, tiene alternativas. Y eso es importante a través del acompañamiento, a través de darle las opciones para que pueda terminar su embarazo, pueda dar a luz esa vida, que es tan importante que nadie la defiende en estos debates. Ellos no piensan en que hay una vida y que realmente es importante, porque además los traumas que quedan en esas mujeres muchas veces que abortan son tremendos. ¿Mm? Como dicen, nunca una mujer va a querer abortar a propósito, y es verdad, a lo mejor nadie quiere hacerlo, pero cuando después lo hacen, porque es lo que parece más fácil en ese momento, la carga después es tremenda, tremenda. Y hay estudios de eso, estudios de cuánto traumático, la sensación de culpa, cómo esas mujeres muchas veces quedan mal después emocionalmente y que después del tiempo se empiezan a hacer como, o trae consecuencias, o por ejemplo después cuando quieren tener hijos no pueden, ¿me entiendes? Entonces Mm, hay hartos efectos de eso. Y yo que soy cristiana obviamente también conozco que hay muchos efectos, digamos, más del alma, que no son tan evidentes, digamos, en lo material, pero sí internamente, espiritualmente, generan un impacto que mucha gente desconoce también. y consulta, respecto a Valdivia, algo que he estado conversando, que mira, esto siempre lo digo porque soy así. Yo converso con todo el mundo, hasta con las paredes, y me conozco desde el más flight, o sea, perdón, desde el más rico y encumbrado en Chile, Ujú. hasta el más flight que parece que habla ruso, o no sé qué idioma habla, pero es un lenguaje un poco extraño que he logrado a tientas a entender después de mucho esfuerzo, ¿no? Este,
El punto es que me dicen, Valdivia, hay bastante pobreza en Valdivia, hay falta de oportunidades, Sí, hay mucha gente que se viene a Santiago porque no ve mucho futuro en Valdivia y mucha de esa responsabilidad se la echan a los políticos porque no fomentan que haya un mayor interés de parte del resto de los políticos para fomentar el desarrollo y demás oportunidades en la región. sí. Bueno, hay hartos factores que han afectado a Valdivia por años, ¿ah? Se habla de muchas veces de que familias acomodadas o de empresarios acomodados no han dejado, por ejemplo, que entren otros y que políticamente se ha manipulado mucho ese tema, impidiendo la inversión, etcétera. También creo que mucho tiene que ver con la gestión, la falta de gestión y de incentivos, ¿no es cierto?, a la inversión o la creación de nuevas empresas. Aquí la economía, no hay industrias prácticamente grandes, el comercio, el turismo, es lo que más mueve la universidad, ¿no es cierto? También hay mucha población flotante a través de la Universidad Austral, que vienen muchos jóvenes y generan un, una actividad, ¿no es cierto?, económica en cuanto a los alojamientos, la comida, el transporte, etcétera, ya que aumentan, digamos, la población y que eso contribuye. Y, digamos, contraestacional porque en el verano vienen los turistas, entonces se compensa un poquito el tema comercio, arriendo de cabañas, turismo, etcétera, servicios en general. Pero lo que falta son, como decimos, industrias que generen trabajos, digamos, de mejor nivel, con Mm. mejores remuneraciones. Y bueno, es una comuna pequeña, digamos, es una región pequeña esta, y además tenemos este tema de que no es, a ver, por la misma carretera, la bifurcación, ¿no es cierto?, no llegan, no, es como no necesariamente tienen que pasar por Valdivia, ¿cierto? Pasan desde el norte al sur, no hay mucho conectividad a veces que también se ve afectado por eso. Entonces hay varios aspectos, pero Valdivia tiene un potencial tremendo en cuanto a la belleza, por ejemplo, o sea, realmente es muy lindo, hay mucho potencial, se podrían hacer eventos grandes, se podrían hacer, no sé, organización de eventos, de seminarios, ser un centro cultural, por ejemplo, para todo Chile, invertir en, en, en una habilitación, ¿no es cierto?, turística, centros de eventos grandes. Yo si tuviera, digamos, mi potestad de poder crear cosas así, incentivaría todo el tema del desarrollo cultural y lo haría un centro cultural de eventos grandes, internacionales, que pudiera motivar el tema de la economía, además de incentivar la inversión en cuanto y generar estímulos, ¿no es cierto?, a la inversión a través de, no sé, de bajar impuestos, qué sé yo, generar ciertos beneficios para que más empresas pudieran establecerse. Aquí tenemos igual problemas de uso suelo, entonces también tenemos problemas de mucho de alojamiento, por ejemplo, de construcción. Aquí no hay mucha construcción porque no hay terrenos para construir. Entonces, lo que cuesta mucho encontrar, por ejemplo, arriendos, casas, hay mucha falta de eso. Entonces, hay harto que hacer en la región. Yo creo que con las personas adecuadas que realmente hagan su trabajo, pues mejorar muchísimo. Y hay muchos, además, personas, muchos profesionales que salieron de Valdivia, que les encanta Valdivia y que ya quisieran poder venir a vivir acá si tuvieran más posibilidades para poder desarrollar su trabajo acá. Y eso sería un aporte para todos, médicos, profesionales de todas las áreas podrían hacer de esta región igual mucho más próspera, mucho más eficiente, si pudieran tener acceso para volver, ¿no es cierto?, a la región y poder aportar desde Pero sus áreas de acción. como concejal, ¿qué proyectos en concreto presentarías tú para incentivar la industria, para incentivar el emprendimiento, para incentivar la innovación, además de la cultura y el turismo? Mm. Bueno, mira, como concejal, la verdad que no sé si tengo, digamos, o Yo tengo, tendría la... yo lo que sé que como concejal tú puedes proponer proyectos que sean Claro, impulsados por parte del municipio, ¿no? claro, se Entonces, pueden usar generalmente proyectos que tienen que ver con la comunidad, con las necesidades de la comunidad deportiva, por ejemplo, ujú, culturales, de apoyo a adultos mayores, ir
a ver, ¿cuál es lo ideal? Es lo que hace el concejal, en el fondo, es transmitir las necesidades de la comunidad y llevar esos proyectos que la misma sociedad civil tiene, que organiza a través de los participantes, y ellos, digamos, y uno gestionar eso, facilitar, Por ejemplo, coordinar, gestionar, ¿cierto? Y proponer estos proyectos, ayudarlos a desarrollarlos para que se pueda encontrar los recursos para ellos, ¿ya? por ejemplo, Pero a nivel, digamos, macro, ¿no es cierto? Eso más bien lo ve el gobierno regional. por Ya ejemplo, las grandes inversiones y los grandes tratos de empresa y todo eso generalmente lo coordinan los CORE, el gobierno regional, eso más que nada, los gobernadores, el gobierno regional en general. un proyecto que podrías impulsar como concejal, que puede ser por impulso del municipio y también apoyarse en la gobernación, es abrir centros de capacitación para emprendedores, bodegas de almacenamiento para pymes y a la vez hacer alianzas con diversos medios y marketplaces para difundir los productos y difundir Claro. los proyectos y las nuevas ideas, los nuevos inventos que se realizan. Se pueden realizar, por ejemplo, proyectos, competencias de robótica que tengan, que luego se transformen en ideas de negocios con centros de De capital, estudio. De aquí en la universidad hay varias incubadoras, por ejemplo, incubadoras incubadores de de capital negocio, semilla, sí, todo eso. O sea, se pueden eso, hacer sí, una sí. serie de medidas, ¿no? Exacto, Como, sí, 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 eso se hace, generalmente se trabaja con las universidades, con la Universidad de Desarrollo, con la Universidad INACAP, igual está hoy día escuchaba un programa justamente de INACAP que hablaba sobre el tema de entregar información, de abrir instancias de información para emprendedores, para adultos mayores. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me inquieta es el tema de la actualización de las personas que tienen ya sus años y que tienen, por ejemplo, servicios turísticos como cabañas y todo, y actualizar sus servicios, mejorar los servicios turísticos, porque si bien es una ciudad turística, tú te das cuenta que la calidad muchas veces de los alojamientos, de las cabañas y todo, está muy bajo nivel. ¿En qué sentido? En que no se han actualizado, hay cabañas que tienen muchos años, de repente no hay mantenimiento, o gente que todavía en las calles anda con su letrerito, ¿no es cierto? Que no por ejemplo, crear, algo que yo haría es capacitar a los emprendedores de turismo que quizás ya tienen años y que no manejan bien las redes o las plataformas, a lo mejor una plataforma para promover los alojamientos, ¿cierto? Quizás sin necesidad de una comisión, que sea algo más bien que entregan el mismo municipio como, como un proyecto, para que haya una oferta, se informe la oferta, que tengan posibilidad los emprendedores de cabañas y todo, poder acceder a los clientes que vienen, al turista, y entregarle un buen servicio. Junto con eso, el poder renovar su cabaña, hacerle sus mantenimientos, decorarlas de forma más bonita, no sé, por decirte algo, a mí me gusta el tema de la decoración, entonces creo que mucho entra por la vista hoy en día, y si tú tienes una plataforma, por ejemplo, un Booking, un Airbnb, como todo eso entra por la vista, ellos pueden ser mucho más competitivos con pequeños arreglos, con pequeñas mejoras inclusive, ¿me entiendes? Entonces, apoyar a esos emprendedores que tienen cabañas, aquí hay muchas cabañas, de turismo, que como te digo, en el año se trabajan con los jóvenes, con que vienen a estudiar, y en el verano con los turistas. Pero la calidad no es la mejor, ¿entiendes? Entonces eso igual implica que los turistas pasen y no estén contentos con el servicio y se vayan y opten por alojar en, no sé, pues localidades más cercanas, pero de mejor calidad. con respecto a la seguridad, hay mucha gente que se ha quejado con respecto a la seguridad. Sí. Eh, hay mucha delincuencia, hay mucho... La gente no se siente segura en ninguna parte. Tú como concejal, ¿qué medidas propondrías? A ver, en seguridad se han estado haciendo varias cosas, desde los gobiernos, digamos, de los alcaldes anteriores, se han hecho varias cosas. Hoy en día se está trabajando, por ejemplo, mucho en el tema de la tecnología, en el uso de drones, también con las cámaras, se hacen
yo lo encuentro eficiente, lo encuentro bueno porque bueno, tenemos poca digamos, contingencia policial, por lo tanto hacen estos recorridos, ¿no es cierto?, de un empleado municipal junto con un carabinero, está recorrido, digamos, en vez de ocupar 2 carabineros, ¿no es cierto?, ocupan un carabinero con un funcionario municipal, ¿ya? Entonces, yo creo que esas medidas están bien, yo creo que hay que generar más trabajo preventivo, hay que generar obviamente el tema, bueno, van todos de la mano ya, pero porque el tema del deporte, todos estos aspectos que ayudan a mitigar el tema de la delincuencia, de las sociedades, de los jóvenes, el mismo tema, por ejemplo, acá en Valdivia, que es y en la región de los ríos, uno de los que tienen mayor ausentismo escolar. ¿Ya? Entonces, ese trabajo también es muy importante porque el tema de la delincuencia, el tema de la drogadicción, por ejemplo, acá en Valdivia hay mucho tema ha ido avanzando el tema del tráfico de drogas, y eso está muy ligado también a todos estos jóvenes que están saliendo de los colegios, que salen y delinquen. ¿Y delinquen por qué? Porque obviamente quieren recursos, no hay recursos, y están saliendo de los colegios, ¿me entiendes? Entonces, son digamos, un elemento que está ahí, pues, es la mano de obra de estos delincuentes para poder generar mayor delincuencia, mayor este tema del tráfico de drogas, y todo eso va de la mano, te das cuenta, porque el tema de las drogas hace que sea todo más violento, hay mucho más delincuencia, focos de delincuencia que están, pero muy van afectando cada vez más. Entonces, obviamente, más fiscalización, lo que se sabe, o sea, más dotación, más cámaras, pero también fui a una reunión, por ejemplo, de seguridad, y las personas, las dirigentes, que eran muchas mujeres, la mujer es increíble cómo participa y cómo está activa en todo esto, que se reúnen, que están al cuidado de sus hijos, también preocupados por sus jóvenes, donde ellas viven. Me decían, o sea, instalan unas cámaras y al otro día ya se las sacaron, ya las robaron. ¿Te das cuenta? Entonces, junto con la cámara hay que generar, o sea, primero pensar y planificar bien dónde vas a colocar la cámara, que no sea de un fácil acceso de donde la puedan robar mañana, ¿me entiendes? O sea, generar un control y también un recorrido permanente, supervisión. Bueno, hay fonos también de llamados para que las personas puedan hacer ¿cómo se llama? Fui a una reunión de seguridad hace poco, pero después de 2 años, después de 3 años están haciendo estos temas. De los fonos de denuncia y todo. Entonces, todo lo que se ha hecho de este gobierno lo han hecho tarde, ¿entiendes? Entonces, le ha dado mucho espacio y le ha dado mucho tiempo para que hagan y deshagan los delincuentes. Entonces, yo creo que las medidas que se han tomado no son malas, son buenas, van en la dirección, digamos, correcta, pero lo que pasa es que se ha dado mucho lugar a los delincuentes porque se han hecho muy tarde. Entonces, yo seguiría, digamos, haciendo cosas similares, pero obviamente de forma más enfocada, más efectiva, y trabajando también con el tema de la educación. Insisto, para mí yo creo que la base es la educación. O sea, si logramos que los jóvenes estén asistiendo al colegio, haya lugares donde la infraestructura mejore en los colegios, se invierta donde se debe invertir, y se trabaje mucho con el tema del deporte, las canchas, por ejemplo, mejorar la infraestructura, trabajar con los grupos deportivos, con los mentores deportivos, todo eso va en algo, digamos, en una lucha directa contra todo esto que se está dando por la falta, digamos, de atención de lugares de recreación, por la falta de atención en cuanto a la educación a los jóvenes. Hay que hacer un trabajo digamos, de multifactorial, porque es un tema que además va ligado a tantos factores, ¿me entiendes? Sociales, falta de trabajo, falta de oportunidades. Entonces, si la economía mejora, si las políticas públicas van mejorando, todo obviamente empieza a mejorar. Yo creo que el crecimiento, las posibilidades económicas, las posibilidades de trabajo van ligados a todo lo bueno que pueda irse generando y se puedan arreglar las situaciones que hoy en día están siendo afectadas, porque la falta de oportunidades, la sensación país de desesperanza, ¿me entiendes? La falta de oportunidades, el estado de los colegios, donde están sin calefacción, donde los chicos ven los ratones, la miseria, ¿me entiendes? Es como que todo finalmente va en desmedro de, digamos, de un espíritu superior, de querer hacer bien las cosas, del orden, ¿te das cuenta? Entonces, para mí está todo ligado, es una cosa que es multifocal, que si se empieza a trabajar, mira,
una cosa tan clara como en Valdivia, si estuviese todo mejor, más ordenado, las paredes pintadas y no hubiesen graffiti por todas partes, como hay en tantas ciudades del país como que quedaron así, nadie las ha limpiado, nadie las ha ordenado, todo se empieza a ordenar desde afuera, ¿me entiendes? O sea, hay una sensación de orden y de que no se puede hacer lo que se quiera en una ciudad, no pueden pintar las paredes como quieren y graffiti en todas partes sin que haya ninguna consecuencia. Partamos de esa base. ¿Te das cuenta que, Sí. no sé, yo creo A mí que hay que tratar con mucha particularmente a mí me molesta cuando voy a un lugar y veo graffiti que ellos creen que es arte, pero en realidad de arte no tiene nada. Sí pueden haber algunos grafitis que pueden ser una obra verdaderamente de arte, pero yo creo que eso tiene que estar direccionado y eso tiene que estar planificado. Es decir, ok, en esta parte se va a pintar el graffiti con respecto a esta temática. Y bueno, vengan los grafiteros y pinten, pero nos van a mostrar el lienzo primero de lo que van a pintar antes de que lo pongan en la pared, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, Algo dirigido, cultural, con un enfoque. claro, con un enfoque, no letras que al final no se sabe qué son, digamos, ¿no? Exacto. Si son una firma de una pandilla que marca territorio, ¿qué es, digamos, no? Ajá. Eh, Mira, yo creo que por ahora se nos acabó un poco el tiempo. Sí. Me gustaría conversar otro día contigo sobre temas de educación. Ah, Cómo podrías mejorarla como concejal, qué es lo que estarías dispuesta a hacer. Y en materia también de combate contra la pobreza y el tema de desarrollo social, ¿no? ah, Que son dos puntos muy importantes que a la gente le interesa y que obviamente la gente necesita ideas frescas porque como te dijo tu amigo, quisiera quedarme en Valdivia, pero no, no hay oportunidades para lo que yo estoy haciendo. Y yo creo que cada persona que está en un elemento público tiene la oportunidad de impactar. Y más si exacto. pertenece a una colectividad tan importante, tan fuerte como el Partido Republicano, pues Ah. puede generar alianzas que impulsan aún más el sector de Valdivia. No, y mira, ¿sabes qué? Eso se me olvidaba decirte además, que nosotros como republicanos, ¿cuál es la idea? O sea, representamos un partido, pero no que no estamos solos en eso. O sea, el trabajo, lo que más me gusta de esto y lo que también me motivó, porque obviamente al no tener tanta experiencia en el trabajo público, uno puede decir, bueno, yo no estoy calificada para esto. Pero resulta que se está trabajando se ha trabajado, digamos, con la experiencia de personas que ya han trabajado en municipios y han hecho buen trabajo, se está haciendo una línea, digamos, aplicable, digamos, a cada una de las regiones, de las ciudades donde uno va a trabajar, con ideas, con estudios, se dan cuenta, con estrategias que se pueden aplicar a la comunidad. Entonces, no es algo que solamente yo, digamos, dentro de mis limitaciones pueda hacer, sino que además se va a trabajar en conjunto con profesionales con experiencia de distintas áreas para generar un proyecto, digamos, nacional. Y eso es lo que a mí me gusta del Partido Republicano, porque se está haciendo un trabajo que no solamente es de un líder con algunas personas, es un trabajo a nivel nacional, con equipo, donde la idea es que se apliquen ciertos proyectos con énfasis en la seguridad, en la educación, ¿no es cierto? Con los puntos más importantes, con las prioridades en el fondo, con el trabajo de la mujer, con el incentivo al tema de la mujer también, con programas, y esos programas van a venir, digamos, de centros de estudio, de profesionales que tienen mucho más experiencia en distintas áreas técnicas, por ejemplo, y que van a estar a disposición de nosotros, de las personas que podamos llegar a los puestos de autoridad con este respaldo. O sea, en el fondo no se nos deja solos en la gestión, sino que además vamos a estar trabajando con ideas de profesionales, con gente también de experiencia, y lo importante aquí es la capacidad para llevarlas a cabo y gestionarlas. Y ahí sí es donde uno pueda decir, ya, yo me siento capaz para esto, ¿me entiendes? A mí me motiva esto, yo tengo ganas de hacer una diferencia, y yo creo que partiendo de la base de la probidad, de la integridad, ya es mucho la base, ¿me entiendes? A lo mejor yo no manejo todos los temas técnicos, tengo ideas siempre y soy creativa, ¿me entiendes? No, Y en estudiar. definitiva, lo que se busca en un concejal es que tenga las ideas, tenga las propuestas, porque estando en el órgano público se pueden buscar los elementos más capacitados para Exacto. asesorar, para dirigir los proyectos
El concejal propone ideas y a la vez es un fiscalizador de la Exacto. actividad del alcalde. Y ese también es otro tercer elemento que me gustaría conversar en una próxima entrevista. Que la verdad Ok. que en general no hago doble entrevista, por lo general, pero me pareció tu perfil bastante, con bastante vocación de servicio. Este, y me gustaría tener una zona de entrevista para profundizar en esos temas y que la gente sepa que tiene una muy buena concejala, que posible concejala, ya yo te dice concejala ya. Este, pero hay gente con vocación que realmente quiere entrar. Y yo sé que para muchos hay un peligro que dice, ay no, prefiero diablo conocido por diablo por conocer, pero, pero es bueno también dar campo a nuevos liderazgos que tienen una visión y que sobre todo, que siempre, independiente de que haya estado en política o no, siempre han estado buscando servir. Y las personas que han estado buscando a servir y ayudar a los demás, de una u otra manera, son personas con vocación de servicio, vocación política, porque en realidad, ¿qué es lo que es un político? Es un servidor. Exacto, exacto. Al menos para mí es así. Yo siento eso. Es porque además tú empatizas, porque tú no te quedas conforme, o al menos eso es lo que yo pienso, no te puedes quedar conforme al ver cómo están sufriendo las personas a tu alrededor y tú quedarte de brazos cruzados, ¿me entiendes? En la medida que tú tengas las posibilidades para hacer algo. Para mí eso no es una posibilidad, ¿me entiendes? O sea, ver el sufrimiento al lado y yo quedarme sin hacer nada o indiferente o indolente ante eso, no. Entonces, bueno, yo en eso confío, por lo menos en parte, como te digo, yo no soy, no, sí, yo soy aquí, no. Yo en lo que confío de mí misma, en el fondo, para esto, es que yo soy una persona que, si me comprometo a algo, lo cumplo, soy una mujer de palabra, soy una mujer comprometida con lo que hago, y si logro estar en esta alta responsabilidad, sé que voy a dar todo lo que esté en mis manos para hacerlo bien y de forma honesta, transparente y como corresponde. Ahora, esa decisión obviamente la van a tener que tomar las personas. Yo tampoco soy tan conocida en Valdivia, a pesar de que he vivido muchos años y todo, pero igual estuve un tiempo fuera. Pero bueno, mira, yo voy a hacer todo lo que está en mis manos. Y si no logro llegar al consejo, voy a seguir trabajando por la comunidad y hacer la diferencia pues, desde donde uno esté. Eso es lo importante. Hacer la diferencia desde donde uno esté y servir desde donde uno esté. Así que vamos a ponerle todo el ímpetu, todas las ganas, el corazón, porque esto sea y bueno, que ganen los que sean, ojalá los mejores. Eso es Bueno, lo pues importante, para que nuestra comunidad esté bien. te agradezco, vamos a estar conversando después de la entrevista, si te parece. Ajá. Este fue un placer y como te digo, espero que tengamos una próxima entrevista para hablar de esos tres puntos. Con respecto a a la corrupción, ¿cómo fiscalizarías tú el tema de la corrupción? El tema del empleo y el tema del combate a la pobreza, ¿no? Ajá. Ok. Y el tema eh, antes después de la seguridad, el tema de la educación. Sí, eso es un temazo. Bueno, Ok. pues que tengas linda Que esté tarde. muy bien, Miguel. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Que esté bien, un gusto. Chao. Bye bye.